Hola, profe, buenos días. Buenos días, Alan. Tardes ya, más bien. Vamos a esperar tantitito, a ver si no tarda mucho más. Ya para que empecemos con la clase. Hemos desperdiciado ya mucho tiempo. Bueno, recordemos que ¿desde qué tarea va? Que los ejercicios de recuperación. Bueno, ahí Y antes nos dejó una. en los ejercicios de recuperación, pues ya les puse ahí sus observaciones. Incluso ahí les puse lo que tuvieron. Por ejemplo, ahí ¿A qué horas? 2 de 10, 4 de 10, y les puse en el comentario eso cuánto representaba en décimas. La mayoría pues, fue más punto 5, ¿ah? A medio punto. Entonces, si tenían 8 9, pues ahora tienen 9 4. ¿Sí? Si tenían 5 6, pues tienen 6 6. ¿Sí pasé, profe? ¿Sí llegué? Sí, sí llegaste. ¿Y yo? También. Pues, ¿qué no vieron ahí que les Pues puse su sí. calificación? Yo solo vi que me puso que me faltaron 2, pero no vi que me puso A mí la igual, calificación. solo me puso eso. O sea, les puse Faltaron más. los 9. Por ejemplo, ¿a ti cuánto te puse, Juan Carlos, más que? No me puso, yo A solo mí vi que tampoco me puso, profe. te faltan Solo me 2. puso faltaron los 9. No, sí Estoy les puse, bueno, buscando el como sea, pero comentario. de los que me subieron, sí, que no me subieron de nada, pues ni modo, ¿no? Con la pena. Ya. Bueno, recordemos que estamos al final del último bloque. Pues, era el bloque 3. Ya nomás nos falta un tema que es el que vamos a empezar a ver el día de hoy, de ese bloque 3, ya para concluir y pasar al último bloque, o el bloque 4. Entonces, el último tema del bloque 3 es aproximación informal del límite, así como suena. El tema es límite. En otras palabras, aproximación. Este es un tema importante, déjenme decirles, es un tema pues que tiene, digamos, bastante peso al final de los cálculos, porque recordemos que la materia en sí, pues se llama precálculo. Entonces, este tema, fundamentalmente, bueno, es con lo que se empieza a ver cálculo diferencial. Entonces, si ustedes a este tema le entienden bien desde ahorita, las primeras partes del cálculo diferencial quizás se les hagan un poquito más sencillas, ¿no? Digo, para echarle flores al asunto, pues recordemos que en este caso, muchas de los sistemas educativos, bueno, pues no ven precálculo, nada más ven, en este caso, el cálculo diferencial automáticamente y ni siquiera pasan por el precálculo. Ajá, entonces, digamos que algo que tiene de bueno eso es que, bueno, pues se ve un poquito más profundo, por decirlo así, esta parte, porque pues toma entonces en este parte, ¿no? Entonces, insisto, esta parte es fundamental. Si ustedes le entienden a esto, entonces quizá el cálculo diferencial no se les haga tan difícil. Ajá. Bien. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, nosotros ya vimos funciones racionales. Estas funciones racionales, bueno, pues ya vimos que tienen ciertas propiedades, que si tienen una asíntota horizontal, que si tienen una asíntota vertical, que si tienen asíntotas oblicuas, que las intersecciones con los ejes, etcétera, etcétera. Recordemos que el concepto principal era asíntota, y una asíntota, pues es aquello que nosotros no podemos atravesar con nuestra función. Es decir, tenemos la función y para graficar decíamos que esa asíntota era una línea imaginaria, de tal forma que yo con la función no podía cruzar esa línea imaginaria. Entonces, por decirlo así, era como un tope del cual nosotros no podíamos cruzar. Ajá, en otras palabras. Sin embargo, bueno,
nosotros en una función, pues tenemos una asíntota, tenemos un valor en específico en los cuales nosotros podemos calcular. Es decir, para graficar una función racional, bueno, pues lo que hacíamos era que encontrábamos las asíntotas, las intersecciones y graficábamos. Pero eso lo hacíamos para una forma, digamos, rápida de graficar. La forma correcta de graficar, pues era ponerte a sacar todos los puntos en tu tabla, como lo hacíamos antes, hacer una tabla de valores, graficar, y ya que tuviésemos esa gráfica, bueno, pues ya procedíamos a encontrar lo que sea que necesitáramos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues nosotros nos vamos a preocupar por esta aproximación de límites. Para hacerlo, bueno, espero que el día de hoy me dé tiempo de los ejemplos. El primer ejemplo de límites va a ser el siguiente. Dice f de x. F de x igual a x cuarta menos 1 sobre x menos 1. Entonces, esta es una función racional, ¿estamos de acuerdo? Y esta función racional que tenemos aquí, pues también si nosotros nos damos cuenta, pues es una función que tiene ciertas propiedades. Primero, ¿esta función tiene asíntota horizontal o no? Sí, porque el de arriba es más grande. Pues Sí. no. No, Recordemos es que al si el de revés. arriba Son es iguales. mayor, Es no al hay revés. asíntota horizontal. Entonces es al revés, Alan. Cuando el de arriba es mayor, no hay asíntota horizontal. Entonces, tenemos asíntotas verticales, ¿estamos de acuerdo? En este caso, la asíntota vertical, pues van a ser los ceros del denominador, que en este caso sería el x menos 1. Si yo pongo ahí el x menos 1, pues estamos de acuerdo que la asíntota vertical que nos vendría a salir, ¿cuál sería? Es decir, yo me pongo a calcular la asíntota vertical, y recordemos que para la asíntota Uno. vertical, entonces sería 1 exactamente, como bien dijeron. Entonces la asíntota vertical es 1. Eso quiere decir entonces que mi función verticalmente no puede cruzar el 1. No hay asíntota horizontal y por ende tampoco hay asíntota oblicua, porque recordemos que para que haya oblicua debe de ser 1 más que la parte de abajo. Y aquí en este caso pues lo sobrepasa. Arriba es 4 y abajo nada más. Bien, entonces tengo mi asíntota vertical que es x igual a 1. Bien. Para graficar esta función, ¿están de acuerdo que entonces la asíntota vertical me dice los valores que yo no puedo cruzar? Es decir, la asíntota vertical x igual a 1 es ese valor imaginario en el eje de las x que yo no puedo cruzar. Sin embargo, el hecho de que no lo pueda cruzar no significa que yo no pueda calcular un valor para él. Aquí es a lo que voy. Imaginen que sobre esta función yo la quiero graficar haciendo una tabla. O en otras palabras, yo quiero saber cuánto vale mi función en esa asíntota vertical, es decir, en x igual a 1. Imaginemos entonces que lo que yo tendría que hacer es evaluar este valor que me salió de mi asíntota vertical en mi función. Entonces yo lo que tendría, f evaluado en 1. En 1, porque me salió 1. Entonces aquí sería 1 a la cuarta menos 1, 1 menos 1. O sea, nada más estoy sustituyendo las x de mi función por el 1 que yo tengo ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos Sí. bien? Sí. Pues, Vale. Sí. más o menos, pero a ver. Después tenemos 1 a la cuarta. 1 a la cuarta, pues es 1 por 1, por 1 por 1, pues es 1. Y 1 menos 1, Dos. Sí. y 1 menos 1, Órale, 1 menos 1, 2. ¿Quién dijo 2? Alan. 24. Alan dijo 2. Entonces ahí tenemos 0 entre 0. Pero ¿cuánto es 0 sobre 0? 0. No. Es 1. No, ¿Cómo? Infinito. Es. Periódico. Existe. no Es existe. 0. Exacto, ¿no? Esto recordemos que no existe. Entonces lo que estaríamos diciendo es que esto es indeterminado.
Es decir, como tal, no existe un número que yo pueda decir que eso es igual a 0/0. Entonces, lo que yo estoy obteniendo aquí es algo muy importante, es que cuando yo tengo mi asíntota vertical y trato de sustituir esa asíntota vertical dentro de mi función, eso me da una indeterminación. Eso significa que numéricamente yo no tengo un número que poner ahí, es decir, quedaría vacío. Ajá. Es indeterminado, yo no puedo saber cuánto es 0/0. Sin embargo, eso no impide que yo pueda aproximar o deducir cuánto vale f evaluado en 1, a pesar de que no se pueda calcular. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Bueno, pues muy fácil. Si yo no puedo calcular el valor exacto en el 1, voy a ver si puedo calcular valores cercanos a él, es decir, dentro de su vecindad, o en otras palabras, en valores cercanos al 1, 0.9, 0.99, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, en la recta numérica, si nosotros hacemos una tabla, entonces tendríamos aquí así. Edificio. Ajá. Voy a generar una tabla de valores. Recordemos que el objetivo principal es aproximar esa función en el valor que yo encontré esa indeterminación, que en este caso es en el 1. Entonces, yo sé que tengo una indeterminación en el 1, pero eso no significa que yo no pueda calcularlo en ese específico valor. Ajá. Entonces, aquí sería X, aquí sería f de X. El valor central que yo quiero encontrar es el 1. Ajá. El 1 me salió una indeterminación. Entonces, el 1, digamos que iría en medio, y a partir del 1 voy a tomar valores por arriba y por debajo de él. Es decir, voy a tomar valores cerca del 1 por debajo del 1 y valores cercanos al 1 por arriba de él. Un número que esté cercano al 1 pero que no es 1. 0.99. Exacto, Defina ¿no? cerca. 0.999. Fíjense que eso que dice Alan Ramírez es muy cierto. Aquí el sentido de cercanía o de lejanía es, digamos, hasta cierto punto Subjetivo. subjetivo. Ajá. Porque para mí un número muy cerca puede ser 0.999, pero alguien puede encontrar un número todavía más cerca, es decir, 0.9999. Y alguien todavía puede agregarle más 9, y entre más 9 le agreguemos, esto va a quedar cada vez más cerca. Entonces vamos a empezar por 0.9999, después por el 0.999, el 0.99 y el 0.9. Ajá. Esos son los valores que están más cerca, por decirlo así, del 1. Ajá. Por debajo del 1. Pero por arriba del 1, ¿qué número está cerca? 1.1. Todavía más cerca. 0.5. No. Por arriba del 1. Ah, chingada. 1.1. Ese ya lo dijeron. ¿Qué otro? 1.01. 1.01. Entonces, en ese caso, sería 1.001, 1.001, 1.01 y 1.1. Vean cómo tomo 4 valores por arriba y 4 valores por debajo. Del punto 9 le voy aumentando 9. Punto 9, punto 99, punto 999 y punto 9999. Profe, Por ¿cuántos arriba. renglones tenemos que poner en la tabla? ¿Mandé? ¿Cuántos renglones tenemos que poner en la tabla? Bueno, aquí yo creo que me pasé, pero más o menos son como 9 ahí renglones. 4 para arriba y 4 para abajo. ¿Vale? 8, entonces. Pero con el valor central serían 9. Recuerde que ahí está el 1, ¿no? Luego tomo por arriba el 1.001, el 1.001, el 1.01 y el 1.1. Esos son como que, por así decirlo, los valores más cerca. Ojo que, como bien lo dijo Alan, bueno, pues es subjetivo porque alguien puede decirme un valor todavía más cercano. Ajá. Pero vamos a ver si con esto 200. vamos a ver si con esto es suficiente. Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón. Vamos a evaluar en cada una de estas coordenadas la función que estamos trabajando, que en este caso es esta, x cuarta menos 1 entre x menos 1. Es decir, voy a ir haciendo la tabla de valores con cada uno de los valores que yo estoy diciendo que hay ahí. Ajá. De tal forma que yo ya obtenga al final, pues eso que quiero calcular. ¿Vale? Entonces, vámonos. Y dice así. Entonces voy a evaluar, por ejemplo, el 0.9. Entonces tendría 0.9. Y aquí sería 0.9 a la cuarta menos 1. Y luego 0.9 menos 1. Recordemos que la función es esta, ¿no? Entonces estoy sustituyendo todas las x por el 0.9. Entonces 0.9 a la cuarta menos 1 y abajo 0.9 menos 1. Hago esas cuentas. En este caso yo tengo que elevar el 0.9 a la cuarta. Es decir, yo tendría 0.9 a la cuarta potencia. Es decir, 0.9 por 0.9 por 0.9 por 0.9. Y eso resulta ser 0.6561. Ajá. O sea, es 0.9 a la cuarta. Ajá, entonces ahí ustedes le ponen en su calculadora 0.9, el simbolito este de exponente, que recordemos que algunas calculadoras lo pueden tener así, algunas otras lo pueden tener así, algunas otras con este otro simbolito, dependiendo de su calculadora, ¿no? ¿Vale? Entonces ponen 0.9, le ponen cuarta potencia, ya le sale eso, 0.6561. Hacemos esa resta, 0.6561 menos 1, eso resulta ser menos 0.3439. Y abajo yo tengo que restar 0.9 menos 1. Ajá. Que eso es menos 0.01. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Creo que sí. Vale. De aquí, pues lo que me queda es que yo tendría que hacer esa división. Es decir, dividir 0.3439 entre 0.1. Entonces eso va a hacer que se me recorra la decimal un lugar y me va a salir 3.439. Ajá. Y ya, eso que nos sale, entonces lo vamos a poner aquí. 3.439. Recordemos que sale positivo porque es menos entre menos. Ya sale más. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. Esto mismo lo tendríamos que repetir con cada uno de los valores que tenemos aquí. Es decir, ahora lo tendría que hacer para 0.99. Luego para 0.999, para .9999 y los que están del otro lado. Entonces vean que esta parte, pues para ser honestos, es la parte, digamos, tediosa de los ejercicios, porque pues tenemos que ir evaluando con cada uno de esos puntos. Ajá. Pero bueno, lo vamos a ir haciendo. Entonces ahora voy a hacer con el otro. Y para no seguir con el punto 99, ahora lo voy a hacer con el del otro extremo. Ahora, por ejemplo, lo voy a hacer con el 1.01. ¿Pero podemos ir en orden? Pero pueden ir en orden. O sea, yo voy a hacer el otro, nada más para que vean cómo queda, pero pues sí, la idea es hacerlo en orden, ¿no? Entonces ahora lo voy a hacer con el 1.01. Entonces, otra vez, 1.01 a la cuarta menos 1, 1.01 menos 1. Hacemos las cuentas. Recordemos que primero tenemos que elevar a la cuarta potencia. Es decir, aquí lo que tenemos es 1.01 a la cuarta potencia. Que eso resulta ser
1.0406. Y más decimales, ¿no? Pero bueno, aquí nada más tomamos 4. Ahí vamos. Después hacemos la resta. 1.04 menos 1. Eso resulta ser 0.0406. Positivo. Y abajo yo tengo que restar 1.01 menos 1. Pues eso resulta ser 0.01. Ajá. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Bien. Empezó con 1.01, ¿verdad? Ajá. Aquí estoy haciendo el de 1.01. ¿sabes? estaba viendo el 1.1. Ajá, yo igual, yo pensé que había empezado con eso. 1.01. Incluso aquí arribita dice, ¿no? Entonces, bueno, ya que tengo el 1.01, pues hacemos la cuenta y nos sale 4.06. Entonces, ya que tengo eso lo vacío en el 1.01. 4.06. Ya está. ¿Sí? ¿Todo va bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí se los muestra en el pizarrón? No. No. Sí, porque tampoco me aparece. Va a subir la clase, ¿no? Sí, de todas formas la subo, no se preocupe. Bueno, entonces ahí yo ya tendría para el 1.01 que es 4.06. Y así tendríamos que completar para cada uno de los valores esta parte de aquí. Ajá. Es decir, con la función que nosotros tenemos, pues tenemos que hacerlo con cada uno de los valores. Fíjense que apenas llevamos 2. Todavía nos faltan otros 6 que calcular. Entonces, voy a hacerlo ya directo en la calculadora para maximizar tiempos, pero pues la idea es, o ya se entendió, que la idea es esa, ¿no? O sea, tenemos que ir sustituyendo y resolviendo. Entonces, por ejemplo, si lo hago con el 0.99, lo que me resulta en la calculadora es 3.9403. Pues aquí lo voy a poner. 3.9403. Después lo voy a hacer con el 0. Agregándole otro 9. Y ahora resulta ser 3.99. 3.9940. Y luego por último le agregamos otro 9 más. Son 4 9 ya. Y eso resulta ser 3.9994. Ahora lo hago por la parte de arriba. Es decir, ahora sería 1, primero de abajo hacia arriba. Con el 1.1 primero. 1.1. Con el 1.1 sale 4.64. Es decir, aquí sería 4.64. Después lo voy a hacer con el 1.01, pero ese ya lo calculé. Y después iría 1.001. Es decir, con 2 ceros. Y lo que me sale es 4.006. Profe, el 1.1 sale 4.641. Ajá. Y ya por último, el 1.001, es decir, el que tiene ya 3 ceros. Ajá. En este caso, este sale 4.0006. Ajá. Es decir, en este caso ya tiene 3 ceros. Ajá. Y ya tengo mi tabla completa. Aquí, como recordemos, en un principio, ¿cuál era el objetivo? Recordemos que al sacar mi asíntota vertical y evaluar esa asíntota vertical, es decir, el x igual a 1, en mi función, eso me daba una indeterminación, que significa que yo no puedo saber cuánto da 0 sobre 0, pero un hecho es que yo no sepa calcular cuánto es 0 sobre 0, a que yo no pueda saber cuánto vale f evaluado en 1.
Por el momento lo que estamos haciendo es hacer una tabla y estamos tomando valores cercanos al 1 por debajo y por arriba para ver cómo se comporta esta función. Y mediante aproximaciones cercanas al 1, estamos calculando el valor del 1. Ajá. Entonces, los datos en azul, por la parte de abajo, va 3.4, 3.94, 3.99 y 3.9999. Por la parte de arriba, 4.6, 4.06, 4.006 y 4.0006. Entonces, con estos datos, ¿ustedes cuánto sugieren que vale el 1? Recordemos Es que que sí hay una constante de crecimiento de ceros de los 3.5. números. ¿Mandé? Digo que sí lleva una constante. Sí. Viendo este comportamiento que va como que creciendo en el sentido, digamos, de la izquierda y que va disminuyendo en el sentido de la derecha, ¿ustedes a qué número ven que se está aproximando cuando más se acercan al 1? Al 4. Al 4, exactamente. Entonces, eso significa que a pesar de que yo no puedo calcular mediante esta forma, porque me sale una indeterminación, no significa que mediante la tabla no pueda hacerlo, porque en la tabla me sugiere a mí que este debe ser 4, porque conforme yo me voy acercando por la izquierda, es decir, por los valores, esto es por la izquierda, ¿no? Por los valores que están por debajo del 1 y por la derecha, por los valores que están cercanos al 1, yo observo que por un lado es casi 4 y por otro lado también es casi 4. Entonces lo que me sugiere es que en el 1, pues este debe de ser 4. Eso, en términos algebraicos o en términos de expresiones, es el límite. Y se escribe de la siguiente forma. Lo que yo estoy diciendo es que el límite, cuando mi función yo la quiero aproximar, esto es una flecha, al 1, cuando yo la quiero aproximar al 1, mi función x a la cuarta menos 1, x menos 1, se aproxima al valor 4. Esto es un límite, pero nosotros lo estamos haciendo no de una forma algebraica, sino mediante una aproximación. Por eso es que el tema se llama aproximaciones de límites, porque en realidad no estamos haciendo álgebra para calcularlo, solamente lo estamos aproximando haciendo una tablita de valores por arriba y por debajo de ese valor y viendo a qué se aproxima. En este caso, estoy diciendo que si las x las aproximo al 1, yo voy a tener una aproximación al 4. Si yo las x las aproximo al 1, que es lo que estoy haciendo aquí, entonces lo que voy a tener es una aproximación para el 4, que es lo que estoy escribiendo. ¿Para qué función? Pues la función que yo tenía desde un principio. X a la cuarta menos 1, x menos. ¿Se entiende? Sí. ¿Vale? Entonces, esta es la primera, o más bien el último tema de este bloque 3. Este nada más es el primer ejemplo que hemos hecho. Ya no creo que me dé tiempo del segundo. Pero bueno, si no hay dudas, pues esa sería la parte, ¿no? Insisto, vemos que hay una indeterminación, la aproximamos mediante una tabla. En este caso lo hacemos en el 1, porque la asíntota vertical que me había salido era 1. Ajá. Indicamos que esto se acerca al 4 y entonces yo puedo decir que el límite, cuando x tiende a 1 de mi función, es 4. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Sí. No. Profesor, Dime. ¿le puede regresar al otro, bueno, a la otra nota? Por favor. Voy. Como. La 2, acá. Por una pregunta.
Sí, Bueno, ¿qué pasa? Denegado. No, en la primera. Denegado. shh, silencio. Ajá. Bueno, en la primera hoja, ¿qué pasa si bueno, ahí cero entre cero, pues sale cero, pero si son otros números diferentes, ahí que se hace. Ah, bueno, es que vamos a ver que, de hecho, recordemos que, bueno, acá ya lo que estoy calculando es una asíntota. Recordemos que la asíntota significa esa recta imaginaria que nosotros no podemos cruzar. Entonces, al final, siempre nos va a salir algo sobre cero. Lo que sí puede pasar es que el de arriba no sea cero. O sea, me puede quedar 5 sobre cero, 4 sobre cero, menos 4 sobre cero, menos 3.1416 sobre cero, pero al final siempre te va a quedar sobre cero. Eso es de ley, porque si no, no sería una asíntota y si no, no sería una función racional. Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe. Entonces, ¿en qué es este? ¿El que quieren ver? ¿O este? ¿O ya ninguno? Ninguno. Vale. No, ese no. Entonces, recuerden, No, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? que de todas formas la Dime. clase bueno, la voy a subir a más al rato y para que le echen una checada. De todas formas, bueno, nada más me dio tiempo de ese ejemplo, pero la siguiente clase, bueno, pues vamos a ver otro ejemplo donde cambia un poquito la circunstancia y vamos a ver qué es lo que ¿vale? Órale, va. ¿Vale? Bueno, entonces esto sería todo. Me despido y muchas gracias. Son como los universos paralelos. ¿Por qué? Porque de un punto va hacia arriba y el otro va hacia abajo, ¿no? Uno va de reversa y otro va hacia adelante. ¿Qué? Bueno, me retiro. Por favor. Nos vemos. Sale, bye. Oye, ¿por qué salió Alan ahora que lo veo? Alan Álvarez.